Durante años, Internet quiso convertir a Madonna y Lady Gaga en enemigas. Dos mujeres, dos generaciones, dos íconos del pop. Y una pregunta que todavía divide a los fans. ¿Madonna realmente veía a Gaga como una rival? ¿O todo esto fue exagerado por los medios? Porque detrás de esta supuesta guerra hay comparaciones, declaraciones incómodas y momentos que hicieron que millones de personas pensaran, ok, aquí definitivamente hay algo. Pero la historia es mucho más complicada de lo que parece. Cuando Lady Gaga comenzó a conquistar el mundo, las comparaciones con Madonna aparecieron prácticamente de inmediato. La estética provocadora, la capacidad de reinventarse, los videoclips, la moda, la controversia y sobre todo la manera de convertir el espectáculo en una declaración artística. Para muchos, Gaga parecía estar siguiendo el camino que Madonna había construido décadas antes. Pero había un problema. Madonna ya era una leyenda. Y ahora había una nueva estrella que estaba siendo presentada constantemente como su posible sucesora. La comparación llegó a tal punto que Madonna terminó hablando públicamente sobre Gaga. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Madonna reconoció similitudes entre ambas, pero también dejó claro que, desde su perspectiva, había diferencias importantes. Y los medios hicieron lo que mejor saben hacer. Convirtieron una comparación artística en una rivalidad. Cada comentario podía convertirse en un titular. Cada entrevista podía interpretarse como una indirecta. Y cada nuevo éxito de Gaga hacía que la pregunta volviera. ¿Está Lady Gaga ocupando el lugar que alguna vez perteneció a Madonna? Lady Gaga, por su parte, nunca ocultó la influencia que Madonna tuvo sobre ella. De hecho, hablar de Gaga sin mencionar a Madonna es prácticamente imposible. Pero Gaga también defendió que su identidad artística era propia. Y eso es importante, porque una cosa es inspirarse en una artista, y otra muy diferente es ser una copia. Gaga estaba construyendo su propio universo, y mientras Madonna había revolucionado el pop décadas antes, Gaga estaba haciendo algo parecido con una nueva generación. El problema es que cuando dos mujeres tienen un impacto cultural enorme, la industria muchas veces insiste en enfrentarlas. Y aquí viene lo más curioso. ¿Y si la rivalidad nunca fue tan grande como Internet quiso hacernos creer? Porque Madonna y Gaga no eran simplemente dos cantantes compitiendo por el mismo público. Representaban momentos diferentes de la cultura pop. Madonna abrió muchas puertas. Gaga llegó cuando esas puertas ya estaban abiertas y decidió empujarlas todavía más. Entonces quizá la verdadera competencia no era entre ellas. Quizá era entre dos épocas del pop. Pero hubo momentos que volvieron a alimentar la teoría de que entre ambas existía cierta tensión. Las comparaciones llegaron incluso a sus propias canciones y conceptos. Y cuando Madonna volvió a hablar de Gaga, los titulares explotaron. Para algunos fans era evidente. Madonna estaba atacando a Gaga. Para otros, simplemente estaba haciendo una crítica artística. Y ahí está precisamente el problema. Cuando dos superestrellas son comparadas durante años, cada palabra puede convertirse en una guerra. Pero hay algo que resulta imposible negar. Madonna consiguió algo que muy pocas artistas han conseguido: convertirse en una referencia cultural durante décadas. Y Gaga también consiguió algo extraordinario. No quedarse simplemente como la nueva Madonna. Terminó construyendo una identidad propia. Música, cine, moda, actuación, premios y una base de fans completamente diferente. Por eso quizá la pregunta nunca debió ser ¿quién es mejor?, sino ¿qué habría sido del pop moderno sin ninguna de las dos? Así que, ¿Madonna y Lady Gaga realmente fueron rivales? Probablemente la realidad sea mucho menos dramática que la historia que Internet construyó. Porque aunque existieron comparaciones, declaraciones y momentos incómodos, también existe algo que las conecta. Ambas entendieron que en el pop no basta con hacer música. Hay que crear un personaje, hay que provocar, hay que reinventarse. Y, sobre todo, hay que conseguir que el mundo siga hablando de ti. Quizás esa sea la verdadera estrategia. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Madonna abrió el camino para Lady Gaga o Gaga consiguió superar las comparaciones y convertirse en una leyenda por derecho propio? Te leo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, quédate por aquí, porque en Pop Crush Global, la historia detrás de la fama es mucho más interesante de lo que parece.